tardes a todos, sean bienvenidos en esta edición del mes de abril de nuestro IDS Talks. Y es para mí un gran placer presentar a una excelente test lead, ¿no? Es nuestra compañera Itzel Gala, ¿no? Ella tiene experiencia en pruebas funcionales, diseño de casos de pruebas y validación de procesos en entornos tecnológicos. Siempre se ha desarrollado principalmente también en proyectos en donde no siempre son claras o completas todos los requerimientos, por lo que ha desarrollado ciertas habilidades para diseñar, identificar aquellos casos de pruebas de alto riesgo para eficientar los escenarios de cierta incertidumbre. Se caracteriza en un enfoque analítico orientado a resultados y mejora continua, aportando valor en el equipo mediante el pensamiento crítico y la calidad del software. Entonces vamos a tener un evento bastante interesante en función a todo esto de pruebas, ¿no? Algunas pautas de convivencia, me gustaría hacer la invitación plenamente de encender sus cámaras, ya tienen la posibilidad de hacerlo. De igual manera, tienen la posibilidad de activar el micrófono, aunque aquí sí les pedimos la participación a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Se realizará hasta el final de la intervención de Itzel. Esto con el motivo para que fluya un poco más el tema y sea secuencial, ¿vale? Más sin embargo, si ustedes tienen una pregunta y nos las quieren compartir en el chat, ahí las vamos recolectando y en el final las vamos rolando y comentando, ¿no? Para que Itzel nos haga la puntuación. También se hará a lo largo de nuestra presentación una presentación muy breve sobre vacantes de IDS, como ya lo es ordinario en todos nuestros eventos, y al finalizar tendremos una encuesta de satisfacción, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Itzel, y te dejo todos los micrófonos. Muchas gracias, Peter. Buenas y calurosas tardes a todos. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para escuchar esta plática. Como lo dijo Peter, mi nombre es Itzel Galán. Soy tester lead aquí en IDS y bueno, ¿no? Como todos ustedes, también tengo un poco de experiencia y quisiera compartirles un poco de ella, ¿no? Como bien se dijo, el tema de hoy es cómo garantizar la calidad en pruebas de software en escenarios cuando la información es incompleta. Y bueno, hoy quiero hablar de algo que todos vivimos, pero pocas veces estructuramos. Es cómo tomar decisiones de calidad cuando no tenemos toda la información. Porque en la práctica, un QA, un tester, no trabaja con certeza, trabaja con incertidumbre. Y aún así el resultado esperado sigue siendo el mismo, calidad en producción. Y para poder aterrizar esto de una forma más clara y práctica, los voy a estar guiando a través de un recorrido muy similar a lo que estaríamos trabajando en un proyecto real. Vamos a ir paso a paso entendiendo el contexto, analizando el problema y llegando hacia una toma de decisiones con sus respectivos resultados. Y bueno, aquí ya tenemos la agenda que vamos a llevar. Para esta sesión definí una estructura muy intencional, porque el tema de la incertidumbre no se puede abordar de una manera pues tan teórica o aislada, ¿no? Primero vamos a empezar entendiendo cuál es el contexto real en el testing, porque muchas veces hablamos desde un escenario ideal que no refleja lo que en realidad vivimos en nuestros proyectos. Después vamos a empezar a profundizar en la naturaleza del problema. En este caso, es la incertidumbre. ¿Qué significa realmente? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cómo es que impacta directamente en nuestro trabajo, en la calidad de nuestro trabajo? Una vez que tengamos claro este punto, voy a aterrizar en un caso práctico, porque este tema solo cobra sentido o va a ser mejor comprendido cuando lo vamos a llevar en un escenario real. A partir del caso, voy a compartir un modelo de pensamiento de calidad, de QA, que es la base para tomar decisiones cuando la información no es suficiente. Luego pasamos a la estrategia de intervención, es decir, ¿qué hacemos concretamente como QAs para transformar esa incertidumbre en acciones controladas? Después vamos a revisar los resultados, no solo en términos de testing, sino de impacto hacia el negocio y a la calidad que podemos entregar del producto. También vamos a hablar de los factores críticos del éxito, porque este enfoque no depende solamente de herramientas, sino de habilidades y sobre todo de mucho criterio.
Y finalmente voy a cerrar con unas recomendaciones prácticas que pueden aplicar directamente en su día a día. La idea es que no solo entiendan el problema, sino que se lleven una fórmula un poco más estructurada y de saber cómo abordar qué y cómo abordar este tipo de problemas. Como pueden ver, vamos a recorrer distintos puntos a lo largo de la sesión. Pero antes de entrar en cada uno de ellos, hay algo importante que quiero dejar pues claro, ¿no? ¿Qué es lo que realmente deberían de llevarse de esta plática? Porque más allá del contenido, lo relevante es si esto les va a servir en su trabajo diario y en qué forma les puede ayudar a tomar mejores decisiones como QAs, como testers, ¿no? Antes de entrar al contenido, quiero dejar claro qué buscamos lograr con la sesión. O sea, va más allá de una plática y que tengan una lista de las buenas prácticas. No, primero vamos a entender cuál es el impacto real de trabajar con una información incompleta. Muchas veces normalizamos esa situación, pero no dimensionamos cómo afecta directamente a la calidad. Después vamos a enfocarnos en algo clave, cómo identificar lo que no está definido, porque en QA el problema pues va más allá de lo que vemos. Realmente el problema está en lo que no vemos. A partir de esto, pues voy a compartir un modelo de pensamiento de calidad que nos permite trabajar en escenarios ambiguos sin depender de requisitos perfectos. Y bueno, también vamos a ver cómo diseñar pruebas efectivas, pero no desde el volumen, sino desde la relevancia, priorizando con una base de riesgo, ¿no? O al menos es como quiero que se lleven esa parte, que vamos a empezar a priorizar, pero por riesgo. Y finalmente, el objetivo más importante va a ser mejorar la toma de decisiones. ¿Por qué garantizar la calidad no es ejecutar solamente pruebas? Es decidir correctamente qué validar, cuándo validar y por qué estamos validando eso. Si al final de la sesión logran cuestionarse más, estructurar mejor su análisis y tomar decisiones con un mejor criterio, entonces podríamos decir que el objetivo sí se está cumpliendo. Y bueno, ya teniendo claro este propósito, ahora vamos a hacer algo pues fundamental. Dejar hablar del testing ideal y empezar a hablar de lo que es el testing real. Ahora sí, bueno, entrando en contexto, quiero empezar con algo muy simple, pero es muy importante, la diferencia entre cómo deberían de ser los proyectos y cómo realmente son. En teoría, todos hemos visto pues un escenario ideal, ¿no? Requerimientos completos, criterios de aceptación muy claritos, reglas bien definidas y un flujo estable donde todo está bien documentado y todo está almacenado en un solo lugar, ¿no? Ese es como el ideal, ¿no? Pero realmente en la práctica, ese escenario pues rara vez existe, o al menos en lo personal a mí nunca me ha tocado, ¿no? Lo que realmente enfrentamos son requerimientos pues ambiguos, reglas de negocio que no están documentadas, cambios constantes, incluso ya en el desarrollo, ¿no? O sea, ya estamos trabajando, ya está el desarrollo, ya está todo y hay cambios o ya metieron otra regla de negocio, ¿no? Dependencias que no siempre son visibles desde el inicio. Y aquí es donde quiero hacer ese énfasis, ¿no? En algo clave. La incertidumbre no es una excepción en los proyectos. Se ha vuelto una condición normal en la que ya trabajamos. Y el problema no es que falte la información. El problema es que muchas veces seguimos operando como si esa información existiera o de repente nos fuera a llegar de un día para otro, ¿no? Y ahí es donde QA pierde valor. ¿Por qué? Porque en lugar de analizar, cuestionar y anticipar, solo está ejecutando lo que ya está definido, aunque esté incompleto. Ese, pues, de ahí radica el problema. Esta sesión justamente parte de este punto, aceptar que la incertidumbre existe y entender cómo trabajar correctamente dentro de ella. Y cuando entendemos este contexto real, entonces el problema deja de ser pues más teórico y ya se vuelve un complemento, ¿no? De nosotros y que ya es más evidente poderlo ver. En esta lámina quisiera aterrizar el problema de forma más clara. Cuando la incertidumbre no se gestiona correctamente, la calidad deja de ser algo real y se convierte, pues por decirlo así, en una ilusión. Y van a decir, ¿por qué? ¿No? Es porque empezamos a trabajar sobre una base que no está completamente definida. Del lado izquierdo podemos ver qué ocurre normalmente en los proyectos. Primero se prueban escenarios incompletos.
Es decir, validamos solo lo que está visible, pero no necesariamente todo el comportamiento esperado. Después, algo muy común, se empiezan a validar interpretaciones, no comportamientos reales. Cada persona dentro del equipo entiende un requerimiento de forma distinta y no solamente un requerimiento, ¿no? O sea, cualquier cosa, cualquier contexto lo entendemos de manera distinta. Y pues en Cuba no es la excepción, ¿no? Termina probando lo que se cree que debe de funcionar, no lo que realmente debe pasar, ¿no? Y esto también porque pues no hay una documentación clara. También ocurre que se asumen reglas de negocio, perdón, que nunca fueron definidas, ¿no? A veces yo le llamo usos y costumbres del cliente, pero nunca están, pues, documentadas, ¿no? Entonces, no están definidas y esto se empieza, pues, a ocasionar errores desde el diseño de pruebas, no desde la ejecución. O sea, desde el diseño ya empezamos a tener este tipo de fallas. Y finalmente se omiten, pues, escenarios críticos simplemente porque no eran evidentes desde el inicio. Ahora, si nos vamos del lado derecho, vemos las consecuencias de todo esto que les acabo de comentar. La primera, pues, es una falsa sensación de cobertura. O sea, sí sentimos que cubrimos todo, cuando pues la verdad es que no, ¿no? Pensamos que el sistema, pues, está bien probado, pero en realidad, pues no lo está. Después vienen los defectos en producción, que ya no sería un problema técnico, sino pasa a ser ya un problema de usuario y del negocio. Esto pues genera impacto directo, pues en la experiencia de usuario y algo muy importante, ¿no? Empezamos a perder esa confianza, ¿no? Esa credibilidad también, pues tanto el sistema como en nuestro trabajo y esto al final nos va a generar más retrabajo. ¿Por qué? Porque se hacen correcciones, se hacen validaciones adicionales, en general es un retrabajo total del equipo y que se pudo haber evitado. Quiero cerrar esta parte con la frase más importante, pues, de esta slide, ¿no? El mayor riesgo no es la falta de información, es no ser consciente de que estamos probando con información incompleta, porque en este momento dejamos de analizar y empezamos a asumir. Ahora, para que esto no se quede solo en un análisis, vamos a llevarlo a un escenario, pues, más concreto, porque este problema no se entiende realmente hasta que lo vemos en algo ya más conocido, ¿no? Bien, ahora vamos a profundizar un poco más en lo que sería el caso práctico, pero desde una perspectiva un poco más estructurada. Lo que vemos aquí es un mapa mental que representa cómo un tester, un QA, debería de analizar un requerimiento cuando no está completamente definido. En el centro tenemos el requerimiento. El usuario puede actualizar información de su perfil, ¿no? Es tal vez muy conocido, pero es algo muy genérico que podemos utilizar el día de hoy. Y a partir de ahí, lo que hacemos como testers, como QAs, no es probar directamente, sino hay que empezar a descomponer este requerimiento, ¿no? Del lado derecho podemos ver todos los elementos que no están definidos, porque son, pues, criterios que garantizan nuestra calidad, ¿no? Por ejemplo, algo muy básico sería qué campos pudiese modificar el usuario. Porque, pues, no es lo mismo editar todo el perfil o solo ciertos datos, ¿no? Puede, pues, haber ahí algunas fallitas. Luego existen campos obligatorios. Esto impacta directamente, pues, en validaciones y en experiencias de usuario. También necesitamos entender qué validaciones aplican, es decir, qué formato, qué longitud, qué tipo de dato, porque esto define cómo el sistema debe comportarse en diferentes entradas. Otro punto muy importante es el manejo de errores. ¿Qué pasa si el usuario ingresa, no sé, información inválida? El sistema se bloquea, lo corrige, lo permite, lo saca. O sea, ¿qué sucede? Incluso el flujo cuando se guarda es muy relevante, ¿no? O sea, cuando guardan los cambios. Los cambios se aplican automáticamente, requiere de una confirmación, una validación, aparece un mensaje, no sé, ¿no? Finalmente, algo crítico que muchas veces pues no se considera es qué pasa si ocurre un fallo durante esa actualización, ¿no? Se pierde la información, se mantiene, se revierte, llegan notificaciones. O sea, todo eso no está definido en ese requerimiento, pero sí impacta directamente en la calidad. Ahora, si nos vamos hacia la parte izquierda, vemos el riesgo oculto. Cuando no hacemos este tipo de análisis, terminamos diseñando pruebas basadas en suposiciones o simplemente en reglas
o sea, cosas que no están fijas en el requerimiento, o sea, no en reglas reales del sistema. Y eso es exactamente lo que genera pues problemas en producción. Y bueno, pues finalmente en la parte inferior tenemos una frase. La claridad del requerimiento no garantiza la claridad del comportamiento. Y ese es uno de los errores pues más comunes en el testing, confiar en la redacción del requerimiento sin cuestionar lo que realmente esto está implicando. Por eso este mapa mental no solamente es un análisis, es una forma para que ustedes puedan pensar, que puedan desintegrar ese requerimiento. Es el paso que transforma a un tester, a un QA que ejecuta solamente, a un tester o un QA que realmente asegura la calidad. Y aquí es donde viene un punto pues clave, detectar que el requerimiento está incompleto y que pues no es suficiente, ¿no? Lo que realmente es importante es saber cómo lo podemos nosotros estructurar. Hablando de descomponer el requerimiento, pues vamos a dar un paso a ese análisis anterior, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos visto, vimos el requerimiento que está incompleto, claro está, pero lo importante no es solo en que lo detectemos, es saber qué hacer con esa ambigüedad, cómo la vamos a trabajar. Y lo que vemos en esta lámina es precisamente eso, cómo un tester transforma un requerimiento ambiguo en elementos que realmente sí se pueden validar. En el centro tenemos el requerimiento recibido, que es el mismo que vimos antes. El usuario puede actualizar la información de su perfil. Y a partir de ahí, lo que hacemos es descomponerlo en cuatro dimensiones principales. La primera es el dominio funcional. Aquí buscamos entender qué forma parte de la funcionalidad en sí, qué información puede modificarse, qué reglas de negocio aplican y cómo persisten estos cambios. Este punto es clave porque define el alcance real de lo que estamos probando, ¿no? Hasta dónde debemos de llegar. La segunda definición son las validaciones, o más bien la segunda dimensión que debemos de validar son las validaciones. Aquí nos enfocamos en asegurar la integridad de los datos, es decir, qué campos son obligatorios, cuáles no, qué formatos deben de cumplir, qué restricciones existen, qué longitud o qué unicidad deben de ocupar pues, dichos campos, ¿no? Después pasamos al comportamiento del sistema. Aquí ya no solo es analizar datos, sino el cómo responde el sistema ante la acción del usuario. Cómo se ejecuta el flujo de actualización, si hay confirmación de cambios y qué estados pueden existir, ¿no? O sea, puede estar como estado de carga, rechazado, guardado, no sé, ¿no? Dependiendo del sistema. Y finalmente, pues abordamos el manejo de excepciones, porque en calidad no se mide eh, cuando todo funciona correctamente, es decir, o sea, la calidad no existe cuando todo funciona bien, sino cuando algo falla es cuando decimos, ay, no tiene calidad, ¿no? O fallaron los niños de Cuba, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Ahí es donde entra pues todo este aspecto. Y aquí es donde evaluamos qué ocurre con los datos inválidos, cómo responden los sistemas, etcétera. Y bueno, aquí es donde quiero hacer la énfasis en la siguiente frase. La calidad comienza cuando dejamos de ver el requerimiento como un texto y lo convertimos en elementos verificables. Porque mientras el requerimiento siga siendo pues ambiguo o muy genérico, las pruebas también lo van a hacer. Pero en el momento cuando estructuramos de esta forma, como se las estoy mostrando, la incertidumbre se vuelve un poco más manejable. O sea, ya no lo vemos tanto como incertidumbre porque ya le empezamos a poner pies y cabeza a esto y podemos empezar a tomar decisiones con más criterio. Ahora, ante este análisis que acabamos de hacer, em, no podemos depender solamente de la experiencia individual de cada uno de nosotros, ¿no? La pregunta aquí ya sería, ¿cómo convertir esto en una forma de pensar donde todos nosotros podamos aplicarlo de una manera pues ya más consciente? Aquí es donde va a entrar el modelo de pensamiento de Cuba, ¿no? Bueno, llegamos al punto pues de los más importantes de esta sesión. Hasta ahora hemos visto el problema, hemos analizado un caso y hemos descompuesto un requerimiento. Pero hay una pregunta aquí, ¿no?
¿Cómo hacemos este proceso de una forma más consciente? O sea, ¿cómo lo vamos a empezar a aplicar? ¿Cómo evitamos que dependamos únicamente de lo que yo sé, de lo que el compañero sabe, etcétera, ¿no? Y aquí es donde entra este modelo de pensamiento. Este modelo no es una metodología rígida, cuadrada, ¿no? Es una forma estructurada de cómo se toman las decisiones cuando la información no es suficiente. Voy recorriendo, bueno, paso a paso, ¿no? Primero es entender el contexto. Antes de pensar en pruebas, necesitamos entender para qué existe esa funcionalidad. Es decir, cuál es su objetivo, qué problema está resolviendo y qué impacto tiene directamente con el usuario o con el negocio. Porque no es lo mismo validar un campo opcional que validar algo que afecta directamente a tu operación y que es algo crítico, ¿no? Ahí sí estaríamos en problemas. Después pasamos a identificar pues esa incertidumbre, perdón. Aquí hacemos algo pues más explícito. Lo que normalmente se queda implícito es lo que no se ve, ¿no? Los vacíos de la información, esos supuestos que estamos dando por hecho, pero pues que nunca validamos, era lo que los decía, ¿no? Son cosas de usos y costumbres, ¿no? Que damos por hecho, pero pues que nunca se documentan, que nunca están no sé, en el lugar que deberían ir en el requerimiento, que nos dieran un poco más de luz. Entonces son cosas implícitas que a veces damos por hecho y empiezan a afectar pues toda la calidad de nuestro trabajo. Este paso, pues al final es muy clave, perdón, porque lo que no identificamos, pues no lo vemos y si no lo vemos, pues menos lo probamos, ¿no? El siguiente paso es definir una hipótesis. Y aquí quiero hacer una precisión muy importante. No estamos adivinando, estamos tomando decisiones controladas sobre lo que debería de suceder basadas en un contexto, en la experiencia y en una lógica del negocio. Es decir, mm, convertimos la incertidumbre en algo ya moldeable, en algo que ya podemos manejar. O sea, ya no sentimos esa incertidumbre, ya le empezamos a... Ay, perdón, que me hace falta agua. Perdón. Algo que ya podemos, pues, empezar a controlar, ¿no? Después vamos a evaluar el riesgo, porque no todo tiene la misma prioridad, ustedes pues bien lo saben. Analizamos siempre dos variables principales, perdón, lo que es el impacto y lo que es la probabilidad. Es decir, qué tan grave es que falle esta situación, ¿no? Y qué tan probable es, ¿no? Esto nos va a dar un enfoque a nosotros de qué es lo que sí importa realmente. Y finalmente diseñamos la validación. Aquí es donde todo el análisis se traduce en pruebas, pero no desde la cantidad, sino desde la relevancia. Definimos escenarios clave y construimos cobertura basada en riesgo. Y quiero cerrar esta parte con la siguiente frase. QA no necesita certeza para avanzar, necesita criterio para decidir, porque la calidad pues no se garantiza teniendo toda la información, sino sabiendo qué hacer con lo que uno ya tiene, con lo que uno ya puede trabajar. Entonces, una vez que tenemos claro cómo pensar, el siguiente paso es inevitable, ¿no? ¿Cómo traducimos este análisis ya en pruebas concretas? Bien, y bueno, ahora que ya tenemos un modelo de pensamiento pues más claro, el siguiente paso es convertir ese análisis en acción. Y aquí es donde cambia completamente la forma en la que diseñamos nuestras pruebas. Tradicionalmente, muchas veces se intenta cubrir pues todo, pero en escenarios nuevamente de incertidumbre, eso pues ni es realista ni es eficiente, ¿no? No nos da la vida ni el tiempo. Por eso, el primer cambio es nuestro enfoque. Dejemos de pensar en probar todo y empecemos en probar lo que es más crítico primero, porque no todo tiene el mismo impacto y no todo representa el mismo riesgo. A partir de ahí van a entrar criterios de priorización. Principalmente son tres, ¿no? El impacto con el usuario, el impacto con el negocio y la probabilidad de fallo. Esto nos permite tomar decisiones pues más informadas sobre dónde enfocar nuestros esfuerzos. Y una vez que tenemos claro qué es más prioritario, perdón, pasamos al diseño ya de escenarios. Pero no como una lista, no sé, desordenada, sino como una estructura que cubre diferentes dimensiones del comportamiento.
O sea, primero vamos con los escenarios funcionales, ¿no? Que validan pues el flujo esperado o el happy path, ¿no? Lo que ya nosotros sabemos que debe de funcionar o que nos dijeron que debe de funcionar, ¿no? Después vienen pues esos escenarios negativos donde probamos lo que responde el sistema ante pues datos incorrectos, inválidos, ¿no? Condiciones incorrectas. Luego vamos con los escenarios alternos, que representan comportamientos pues no lineales, ¿no? Como cambios parciales, cancelaciones, ¿no? Y finalmente los escenarios de fallo, que son pues yo considero que de los más críticos, ¿no? Porque es cómo se evalúa, cómo se comporta realmente el sistema, ¿no? ¿Qué sale mal, ¿no? Cuando hay cambios, ay, perdón, dentro del sistema. Entonces, ¿qué errores podrían ser en el sistema? Pues son interrupciones, tiempos de espera, ¿no? Aquí es donde realmente vemos pues los fallos reales. Y es donde pues se mide la calidad. Como les comenté, ¿no? Cuando todo sale bien, pues nadie dice nada, ¿no? Pero cuando empieza a haber errores, la calidad ya falló, ¿no? Cuando un sistema se rompe, es porque todo en apariencia funcionaba bien, ¿no? Pero, ¿qué hacemos ante el error? ¿Cómo respondemos ante ese error? Y al final, yo quisiera cerrar esta parte con esta frase. No se trata de cuántas pruebas haces, sino qué tan relevantes son. Em, un tester, un QA senior, no debería de estar midiendo su trabajo por el volumen de pruebas que hace. Lo debería de estar midiendo por el impacto de decisiones que se toman, ¿no? La relevancia que tienen sus pruebas. Y aquí viene una pregunta pues importante, ¿no? Si realmente trabajamos de esta forma, o sea, ¿qué cambiaría en nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que podría traernos de beneficio? Bien, aquí vamos a los resultados. Bueno, hasta este punto hemos hablado de cómo analizar, cómo estructurar y cómo estar diseñando pruebas. Pero aquí viene una parte más importante, ¿no? ¿Qué valor real nos está generando todo esto? Porque al final el trabajo de un tester, de un QA, no se debe de medir por la cantidad de pruebas, como se los mencioné, se mide por el impacto. O sea, ¿qué me está trayendo al producto, al negocio, al usuario, ¿no? Si empezamos con el proceso de testing, el primer cambio es que dejamos de trabajar por cobertura aparente y empezamos a trabajar con una cobertura más efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Dejamos de validar lo evidente y empezamos a enfocarnos en lo crítico. Esto tiene mucho, o tiene un efecto inmediato, ¿no? Los defectos más importantes se deben de detectar antes, ¿no? Si siguen esta metodología. Y cuando se detectan antes, pues al final eso es una ayuda para todos, ¿no? Porque son más baratos de corregir, tienen menos riesgos y al final, pues ayuda mucho al producto, ¿no? Además, quita como ese ruido en el proceso, ¿no? De que el sistema no está funcionando como debería. Reducimos pruebas redundantes, reducimos esfuerzos innecesarios y el equipo pues puede concentrarse en otro tipo de tareas, ¿no? Algo que les aporte más valor al equipo. Y ahora, si lo vemos desde el lado de producto, pues el impacto es todavía mucho más claro, ¿no? Son menos defectos que se ven en producción, lo cual pues mejora directamente la experiencia de usuario, ¿no? Con nuestro cliente. Saben que hicimos bien nuestro trabajo de calidad. Em, el sistema se vuelve más estable y es más predecible, perdón, porque ya no solo probamos cuando todo está bien, sino también cuando algo falla. O sea, estamos ya preparados para todo. Y eso es lo que realmente define la calidad de un sistema en producción, ¿no? O sea, que estemos listos para todo y que ya tengamos como anticipadas esas partes. Pero hay un tercer nivel que muchas veces se subestima, ¿no? Y ese, ¿quién es? Pues es el equipo, ¿no? Cuando nuestros compañeros testers, QA, trabajan con este enfoque, dejan de ser un rol de reactivos y se convierten en un rol que aporta más dirección o pueden ser preventivos. ¿A qué me refiero cuando son reactivos? Cuando somos reactivos es porque ya hicimos nuestros casos, ya ejecutamos, ya mandamos todo a producción y chin, ya salió un error en producción y es ahí cuando tenemos que actuar.
ay, vamos a corregirlo, vamos a retestear, o sea, ya una vez, como dicen ese dicho, ya ha ahogado el niño, ¿no? El pozo, la verdad es que no me acuerdo cómo va, pero ustedes me entienden, ¿no? O sea, ya que está el error, ya queremos actuar, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace este enfoque? Este enfoque, pues, es ser un poco más predictivos, ¿no? Ya no ser reactivos. Empieza a generar, pues, claridad donde antes había ambigüedad. Eso es lo que nos da esta metodología. Mejora la comunicación, pues, entre áreas, ¿no? Porque los riesgos y los vacíos, pues, ya no son tan invisibles. Ya empezamos a poner, pues, así que cartas sobre la mesa de, oye, ¿sabes qué? Esto ya no debe ser usos y costumbres, esto debe ir documentado. ¿Sabes qué? Corrígeme este requerimiento o sé más específico. O sea, ya empieza a haber más comunicación. Y bueno, y lo más importante, las decisiones van a empezar a alinearse pues con el negocio, no solo del lado técnico, ¿no? Porque lo mismo, la comunicación no solamente nos va a hacer hablar con nuestra área técnica, que sería, no sé, desarrollo, ¿no? Ya podemos empezar a hablar con negocio, con producto, etcétera, ¿no? Y se empieza a alinear todo. No les voy a decir que esto es de la noche a la mañana, ¿no? Pero sí nos ayuda a ser un poco más alineados. Y bueno, quisiera cerrar esta parte con una idea más concreta, ¿no? El valor del QA no está en ejecutar solamente pruebas, está en influir en la calidad del producto y del proceso. Porque cuando un QA toma, un QA, un tester, ¿no? Un agente de calidad, toma mejores decisiones, todo el sistema pues empieza a mejorar gradualmente, ¿no? Pero vaya, toma su tiempo, pero con algo se empieza. Em, Hay algo más que tenemos que entender. Em, no dependamos solo del proceso, ¿no? Em, Dependemos de cómo aplicamos las cosas, o sea, tener ese criterio nosotros como analistas, como testers, como nuestro rol, ¿no? No solamente guiarnos con lo que nos dice el requerimiento y el proceso, tenemos que ser un poco más analíticos, ir un poquito más allá. Y bueno, con esto vayamos a la siguiente slide, por favor, para pasar a lo que son los factores clave. Hasta ahora hemos hablado de cómo analizar, cómo estructurar y cómo diseñar las pruebas. Eh, Sin embargo, quisiera hacer aquí una pequeña pausa porque hay algo importante que no debemos de perder de vista, ¿no? No podemos perder de vista, ¿verdad? Nada de esto funciona, como les comentaba, por sí solo. Eh, Pueden tener el mejor modelo, pueden tener las buenas prácticas, pero si esto no lo aplican de una manera, pues, consciente, crítica, pues el resultado, la verdad es que no va a cambiar. Lo que realmente para mí marca la diferencia son dos factores, ¿no? El primero es el pensamiento crítico, que ya se los mencioné varias veces, ¿no? El tester, el QA, no puede limitarse solamente a ejecutar, tiene que cuestionar siempre, ¿no? Cuestionar el requerimiento, cuestionar lo que no está definido y sobre todo cuestionar todo lo que dan por hecho, ¿no? Es cuestionar, no es pelear, cabe aclarar, no quiero que vayan y se peleen en sus proyectos, simplemente es cuestionarse. ¿Por qué esta funcionalidad trabaja así? ¿Por qué este requerimiento? ¿Por qué no se incluyó? O sea, solamente cuestione. Y eso pues nos va a empezar también a dar más respuestas, ¿no? Porque ahí es donde normalmente viven los errores, donde no cuestionamos, donde dijimos, ah, sí, todo está bien, no me crean, o sea, eso pasa en los proyectos. No cuestionamos, no preguntamos a tiempo, asumimos y es donde empiezan a botar los errores. El segundo factor es el entendimiento del negocio. Cuando nosotros como testers entendemos el negocio, deja de, deja de trabajar, no sé, entendemos mejor las tareas, ¿no? Entendemos mejor las funciones. Eh, y más bien es eso, o sea, ya no nos enfocamos tanto como en tareas repetitivas, sino que ya nos empezamos a enfocar en las funciones. Pero es muy importante que entiendan el negocio, ¿no? El negocio de su proyecto. Muchas veces solamente llegamos y queremos ejecutar y no solamente se trata de eso. Si queremos perdón, algún tipo de valor, idea, las cuestiones, debemos de entender realmente de qué nos habla el negocio, ¿no? Porque no se tratan solamente de estar validando funcionalidades y decir check, 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 no. Se trata de proteger lo que importa, ¿no? Y al final lo que importa
pues puede ser esa experiencia de usuario, esa experiencia que tengan sus clientes de ustedes de cómo manejan la calidad, ¿no? Y el tercer factor, pues es la comunicación, eh, porque se identifica un problema, ¿cómo explicarlo, no? Más bien, ¿por qué identificar un problema que no genera valor no lo hace visible? Era lo que yo les decía, ponemos cartas sobre la mesa. ¿Saben qué? Yo creo, yo considero, cuestionen, pero con las personas correctas, ¿no? También no se vale que vayan con su compañerito de al lado y se empiecen a quejar, porque eso no es para que se quejen, ¿no? Simplemente es con las personas correctas. Tal vez con el PM, tal vez con su líder de pruebas, con su manager, no sé, ¿no? Pero es la comunicación. ¿Para qué? Para que aterricemos esas ideas de ambigüedad vagas de su proyecto y ya empiecen a quedarse documentadas. Y bueno, el último factor es la priorización basada en riesgo. Este es probablemente el punto más importante, porque en la práctica, la verdad es que no hay mucho tiempo ni recursos para probar todo esto. Entonces, cuando QA tiene que decidir, por lo regular nos dicen, pruébate lo más sencillo, ¿no? Vamos a empezar de lo más sencillo a lo más difícil para que se vea un porcentaje, se vea un volumen. Pero yo les diría que no, ¿no? Siempre hay que decidir, empezar a probar por lo más crítico. ¿Qué se puede esperar? ¿Dónde está el mayor riesgo? Y ese criterio les va a ayudar a tal vez no hacer tantas pruebas, tal vez no tanto volumen, pero sí se enfoca más en el riesgo y les da un peso y un valor extra a su trabajo. Em, y por eso quiero cerrar esta slide con una idea muy clara. La calidad no depende del proceso, depende de quién lo ejecuta y cómo lo ejecuta, porque el proceso pues nos guía, pero el criterio es realmente de ustedes, ¿no? Quien asegura la calidad son ustedes. Y eso es realmente el rol que nosotros tenemos como testers, como QAs, como líderes. Entonces, si ya entendemos ¿qué hace que esto funcione? La siguiente pregunta es muy práctica, ¿no? ¿Cómo lo llevamos al día a día, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Y con eso voy a llegar a las recomendaciones, de las cuales les voy a dejar 5 acciones concretas que pueden aplicar desde mañana, les diría, pero mañana es puente, entonces sería hasta el lunes, ¿no? La primera, no esperen requisitos completos. Empiecen con lo que ya tienen y vayan ajustando conforme obtienen más información. QA aporta valor cuando avanza, no cuando espera, ¿no? No esperemos a que nos entreguen los requerimientos completos. Eso no creo que pase alguna vez, ¿no? Segunda, ¿no? Hagan visibles los supuestos. Lo que no está documentado, cada quien lo va a interpretar de un modo distinto. Si lo ponemos sobre la mesa, el equipo pues se puede alinear, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Dejemos de usar usos y costumbres. Todo hay que documentarlo. Y la tercera, priorizan por riesgo, no por facilidad. O sea, no se trata de probar más rápido, se trata de probar lo que más duele, lo que falla. Cuarta, diseñen pensando en fallos. El caso feliz, pues confirma, ¿no? Pero los escenarios de error son los que realmente, pues, validan la calidad. No solamente validen el caso feliz, ¿no? Yo en algún momento, en algún proyecto, tuve por ahí un líder que me decía, no solamente vamos a probar el caso feliz, ¿no? El Happy Path. Y yo tenía por ahí otro jefe, ¿no? Que le decía, pero eso ya lo hace desarrollo, nuestro trabajo es romper, tenemos que romper todo para que realmente estos sean a prueba de usuarios. Y es cierto, ¿no? Dejemos de creer que sola, o sea, no es que no lo probemos, lo vamos a probar, pero tenemos que darle el enfoque a que realmente esto salga con calidad. Y la quinta, cuestionen antes de ejecutar, ¿no? Entender el porqué de lo que estamos probando es lo que marca la diferencia, ¿no? Y con esto, pues me quedo con una idea muy simple, ¿no? Un buen QA no espera claridad, la construye. Y bueno, y con esto en mente, quiero cerrar con una idea que resume toda esta sesión. Bueno, que son, llegamos ya a las conclusiones, ¿no? Y bueno, la reflexión en sí es, pues todos los proyectos en los que
vamos a trabajar, hay algo que siempre se repite, ¿no? Y es la información nunca va a estar completa. Eso, pues lamento romper sus corazones, ¿no? Y sus mentes, pero eso es lo que va a pasar día a día, ¿no? Si son muy nuevos en esto del testing, de la calidad, lamento decirles eso, ¿no? La información nunca va a estar completa. Los requerimientos van a estar cambiando constantemente, ¿no? Y siempre hay algo que pues no vamos a ver venir, ¿no? Van a pasar cosas, van a cambiar tiempos. Y bueno, durante mucho tiempo eso se percibió como un problema, ¿no? Pero en realidad, si lo ven desde otra perspectiva, pues no lo es. Es simplemente entender qué es la naturaleza de nuestro trabajo. El verdadero problema no es que tengamos incertidumbre, que no tengamos datos completos. El problema es cómo decidimos trabajar frente a esos problemas. Porque cuando un tester, un QA, espera tener toda la información, se va a volver reactivo. Es lo único que va a pasar. Pero cuando el tester, el QA, aprende a analizar, a cuestionarse, a decidir, a frustrarse un poquito, pero al final resuelve, se va a volver pues un QA estratégico. Y ahí es donde va a cambiar todo, porque dejamos de validar pues lo evidente y vamos a empezar a proteger pues lo importante, ¿no? Que yo les diría es el riesgo. Dejemos de medirnos por la cantidad de pruebas y empecemos a medirnos por el impacto de nuestras decisiones. Y entonces la calidad deja de ser algo que se verifica hasta el final. Se va a convertir en algo que se va construyendo desde el inicio. Y bueno, por eso quiero que se queden con esta idea. La calidad no va a depender de tener toda la información. Depende de la capacidad que tenemos, de cómo la interpretamos, cómo la cuestionamos y cómo actuamos con ella con un buen criterio. Debemos de tener un buen criterio para poder hacer todo esto, ¿no? Porque al final, QA no es quien prueba más, es quien entiende mejor dónde está el riesgo y decide actuar antes de que se convierta en un problema. Yo les garantizo que si ustedes hacen esto, no solamente como QAs, llévenlo si quieren a su vida personal, también les va a ayudar mucho a resolver eh, problemas de incertidumbre en su vida, ¿no? Y bueno, con eso sería todo de mi parte. Yo espero que se hayan llevado algo de esta plática. Yo les agradezco mucho su tiempo. Y bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias a todos los conectados, a nuestra excelente speaker, Itzel, Peter, nuestro maestro de ceremonias, Uciel y todos los que participaron, tanto en el chat como en la sesión. Y pues de nuevo, muchísimas gracias a todos. No sé, ¿algo más que agregar, Itzel, Peter? No, no, de mi lado todo bien. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, cuídense mucho. Muchas gracias, excelente tarde. Ya todos, gracias.